Muy buenas, Pedro Juan Muriel, muchas gracias por atendernos desde el Ayuntamiento de Cáceres. Encantado de estar con vosotros. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos en una semana, he de decir, pues cargada de muchos eventos, ¿no? Hay muchos acontecimientos en nuestra ciudad que hacen, ¿no? Que las agendas estén muy repletas, habitualmente lo suelen estar, pero quizás esta semana mucho más, ¿no? Y encontrar este hueco pues se agradece bastante. Muchas gracias. Pues nada, encantado de contestar con vosotros y sí, efectivamente, como bien dices, la agenda de un concejal en estas fechas tan cacereñas, tan especiales como son las celebraciones que vivimos en nuestra ciudad, ¿no? Con nuestro patrón, con los eventos en torno a la bajada de la Virgen y con todas esas celebraciones que Cáceres de manera palpitante vive en sus fines de semana, sus eventos y demás, y ahora ya en puertas también del WOMAS, pues en fin, inevitablemente la gestión se lleva la mayor parte de la agenda y bueno, pues es necesario tener tiempo para trabajar y para intensificar lo que es la puesta en escena de lo que después el ciudadano, el cacereño, disfruta en la calle, ¿no? Nos trae aquí muchas cosas, yo creo que de interés para la ciudadanía cacereña, sobre todo por las formas en las que la gente se ha pronunciado en medios de comunicación, activismo ciudadano a través de asociaciones, movimientos que se han creado, ¿no? Para manifestar, en algunos casos, repulsa o denuncia por el impacto medioambiental de algunos proyectos de los que vamos a hablar en este encuentro, pero sí me gustaría hacer énfasis al comienzo de esta entrevista del escenario, ¿no? en el que este equipo de gobierno pues, se encuentra, ¿no? Cuando llega nuevo, de pronto hereda cosas, proyectos que estaban ahí en vías de desarrollo del equipo anterior, otras iniciativas y propuestas nuevas incluidas en el programa electoral que se están ya ejecutando. Y yo diría que una andadura maravillosa hacia esa candidatura de Cáceres Capital Europea 2031, que eso ya es como parte del sello de este nuevo equipo de gobierno, que viven con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, así se lo trasladan a la gente. Y yo tenía la curiosidad, ahora que estamos siempre tratando, ¿no?, de enlazar la cultura con el medio ambiente, ¿de qué forma, Pedro, desde vuestra concejalía, vais a proyectar de cara a ese camino que vamos a recorrer, a esa candidatura, pues esa unión, esa conexión entre el medio ambiente y la cultura, ¿no?, que son dos cosas muy importantes en la sociedad? Pues mira, efectivamente, ese es nuestro gran reto de ciudad. Yo creo que no es el protagonista de un gran proyecto de ciudad, como es una candidatura a ser Capital Europea 2031, no es un proyecto de un equipo de gobierno, no es un proyecto de un alcalde, es un proyecto de ciudad. Y como tal, nosotros lo queremos hacer ver, trasladar y sobre todo que Cáceres se empape de ese gran proyecto, de ese gran objetivo, de ese gran reto, ¿no? Entonces, lo primero y fundamental es que Cáceres tiene un escenario natural y patrimonial, que es el escenario donde se desarrollan la mayor parte de la vida y de las actividades culturales que Cáceres pone a disposición de los que nos vienen a visitar, de los cacereños y sobre todo del sello de Ciudad Patrimonio, que además vincula la cultura y la imagen cultural a nuestra ciudad. Con lo cual, el objetivo en el caso que me toca de mi concejalía de Medio Ambiente, pero además de las áreas de gobierno que nosotros gestionamos desde el Ayuntamiento y desde mi propia responsabilidad, es la que los escenarios naturales y escenarios patrimoniales estén a disposición de la cultura. Yo creo que hay muchos espacios que todavía están por descubrir, si me permites la expresión, o por lo menos por desarrollar y por formar parte de lo que sería ese escenario cultural que Cáceres debe de tener en su momento para el 2031, pero mucho antes, porque aquí la meta es el 31, pero antes todo lo que vamos a poder aprovechar en esta ciudad, todo lo que vamos a poder generar en la ciudad en torno a lo que sería ese gran reto, pues yo creo que el camino va a ser lo más importante e interesante y que todo ese pozo y ese peso que quede de ese proyecto de capitalidad pues va a redundar en el futuro de la cultura de la ciudad, estoy seguro y convencido, ¿no? Entonces tenemos grandes proyectos, tenemos recuperaciones de espacios que antes eran de espacios, si me permite, degradados. Estamos hablando, por ejemplo, del entorno de la Plaza de Santiago y toda la zona del Madruelo, que van a ser un revulsivo, que van a ser un cambio, que van a ser un cambio de escenario también para la vida de la cultura en Cáceres, ¿no? Entonces creo que va a ser todo transversal, no va a ser una concejalía y otra las que trabajen en este ámbito, sino va a ser como te he dicho antes, un proyecto de ciudad.
Bueno, será sin duda una experiencia maravillosa, no solo a nivel político por la parte que le toca, sino también para toda la ciudadanía, ¿no? Que son en definitiva los protagonistas de algo tan importante. Bueno, decíamos antes que nos trae aquí proyectos que son interesantes, decía Rafa Mateos al principio, ¿no? de este año político, de este curso político, ¿no? Que todos los proyectos que se van a poner en marcha desde este gobierno municipal van a cumplir con la viabilidad, con la legalidad vigente, pero también obviamente con el impacto medioambiental, ¿no? Por supuesto. Un aspecto que últimamente se discute muchísimo en la calle. Si le parece, vamos a ir proyecto por proyecto, ¿vale? Para ver en qué punto se encuentra desde el punto de vista administrativo, y luego vamos a valorar el peso que tiene ese posible impacto medioambiental, si es que lo tiene, así como lo denuncian muchos ciudadanos. Hablemos, por ejemplo, de la expansión del parking del Parque del Príncipe. Algo que empezó, bueno, pues siendo muy polémico, ¿no? Por la repulsa que tenían, ¿no? Los ciudadanos ante ese proyecto, que veían que suponía cortar árboles, una zona destinada para los perros, una zona verde que además incumplía con la ley, ¿no? No se puede hacer ese tipo de cosas en zonas verdes, y ahora el proyecto, después de muchos pasos, se ha echado para atrás. ¿Cómo se encuentra eso? No hay proyecto que se haga en la ciudad que incumpla con la ley. Evidentemente, todos los proyectos que se programan, que se proyectan, si valga la expresión, y que se desarrollan, no incumplen con la ley, con lo cual, si me permite, sí que te corrijo ahí, ¿no? Sí es cierto que puede haber ciertas divergencias en la interpretación de la norma, ¿no? Has hablado antes, la pregunta anterior, efectivamente, nosotros somos un equipo de gobierno nuevo, que empezamos la andadura ya hace meses, que tenemos ante todo responsabilidad, porque cuando vienes a la vida pública, cuando vienes a la responsabilidad pública de ser y de servir, y desde el Ayuntamiento de Cáceres tienes que ser responsable. Y hay proyectos que nosotros no hemos elegido, proyectos que, como bien decías, vienen del gobierno anterior, que no es de nuestro signo político, y proyectos en los que nosotros vagamente hemos participado, incluso siendo un grupo en la oposición como éramos anteriormente, ¿no? Pero sí nos toca ser responsables, y este proyecto del que nos hablas, pues es un proyecto que ha generado mucha controversia. Si me permites la expresión, yo lamento en tal caso que esa controversia llegue ahora, que no haya llegado antes, quizás por la falta de información, por la falta de participación ciudadana. Llamamos muchas veces la atención a la ciudadanía para que participe en procesos en los que puede, en tal caso, opinar y puede pensar y puede incluso alertar a la propia administración pública que sus hechos y sus inversiones pues no son las más acertadas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo lamento que sí haya llegado en este momento tan incipiente, en el que a este equipo de gobierno que llegó en el mes de junio le ha tocado la responsabilidad de sacar el proceso de contratación, tanto de la dirección de la obra como de el proyecto y obra de lo que es la ampliación del Parque del Príncipe. Insisto que no era un proyecto de este equipo de gobierno, era un proyecto heredado, que en el propio equipo nos ha generado cierta controversia, porque efectivamente pudiéramos decir que tenemos que ver la necesidad o no de ese proyecto, si es importante para Cáceres, estratégico, y si es o forma o cubre los parámetros que nosotros opinamos lo que debe ser un parking disuasorio. Y efectivamente está en una zona que está bueno, pues uno de los pulmones de nuestra ciudad, que es el Parque del Príncipe, ¿no? Entonces, ha existido controversia. De hecho, nosotros en los medios de comunicación, y nos podemos retrotraer a lo que dicen las noticias de estos meses y semanas atrás, es que nosotros habíamos estudiado mucho y valorado mucho si continuar o no con el proyecto. Y de hecho habíamos planteado alternativas a un gran proyecto como esto, que estamos hablando de cerca de 1 millón de euros, que proviene de fondos estratégicos, de fondos externos, fondos que vienen del Ministerio del Gobierno de España y también de la Junta de Extremadura, y de la mano del Ministerio de la Junta de Extremadura hemos incluso intentado cambiar el objetivo de ese hito, el objetivo de ese proyecto, y buscar soluciones alternativas a ese. Y no nos ha sido posible. El resto de las administraciones, en este caso el Ministerio, no nos ha permitido que sobre la marcha pudiéramos cambiar. Es verdad que son convocatorias y fondos que están muy sectorizados para un proyecto determinado, y que en este caso, como equipo de gobierno, no hemos podido dar marcha atrás, ¿de acuerdo? Efectivamente, los informes técnicos obedecen y dicen que bueno, pues que la norma puede permitir estos usos.
Y después tenemos otras normas que son las que nosotros, como por ejemplo la ordenanza verde, la ordenanza del árbol, hace proteger a las especies arbóreas de la ciudad de Cáceres, ¿no? Entonces, ante todo, sí nos hemos preocupado y ocupado de que el proyecto sea que proteja digamos que el espacio verde y sobre todo las especies arbóreas que están en el Parque del Príncipe, en esa zona determinada, y evidentemente por responsabilidad, insisto, nosotros hemos continuado con este proyecto. Después ha habido entidades y asociaciones que han llevado el proyecto o que han llevado, digamos, la ejecución del proyecto a la judicatura y han presentado un recurso, como hizo Adenés, un recurso a lo que sería el desarrollo de... Y en ello estamos. Ahora ya tocará pues al juez, tocará en este caso al juzgado que tenga que determinar qué es lo que va a ocurrir, se va a hacer con ese proyecto. Pero nosotros ante todo hemos sido responsables y no hemos querido ni mucho menos borrar de un plumazo una inversión que pudiera ser importante para Cáceres y que la hemos valorado muy mucho, ¿eh? De hecho, la responsabilidad por encima de cualquier cosa. Y si no sale para adelante, habría que buscar otro destino para invertir esos fondos europeos. Ahí tengo mis dudas, si me permite, y en mi condición de concejal de fondos estratégicos, ahí tengo mis dudas, porque sí es cierto que primero tenemos que cumplir unas determinadas fechas, ya cumplimos en lo que es el proceso de contratación, que se contrató justo antes del 31 de diciembre del año 23, y tenemos que cumplir un plazo de ejecución que te marca esa inversión, y no es tan sencillo volver atrás, y de hecho nosotros no pudimos reinvertir estos fondos en otro proyecto, en otro parking disuasorio, porque ya el Ministerio no nos lo permitió, con lo cual estamos hablando que si esto se paraliza y que un juez dictamina, si toca en este caso dictaminar cautelares sobre ese proyecto y tenemos que paralizar, el Ayuntamiento como administración lo único que tiene que hacer es paralizar y estar a expensas de lo que diga el juzgado, pero no, es cierto que dudo mucho que en el plazo que tenemos ya en el horizonte del 31 de diciembre del 2025 pudiéramos tener ya una nueva inversión proyectada y ejecutada en ese plazo, ¿no? Lo dudo mucho, sería complicado. Bueno, usted ya lo sabe, ¿no? Es trasladarle la preocupación que tienen movimientos ciudadanos y asociaciones por las especies de árboles que ahí se encuentran, el número de árboles que hay, el censo de perros que utilizan, ¿no? esa zona y sobre todo la contaminación acústica, en fin, todas las consecuencias que pueda tener, a bien valorar para seguir adelante o no con un proyecto que, como decía, está en el pulmón de la ciudad. Está claro, ¿no? Nosotros ante todo somos muy sensibles ante esta. De hecho, nosotros desde el primer momento sí que nos hemos reunido con los colectivos de ciudadanos y los ciudadanos que de forma individual, digamos, que han rechazado el proyecto, y se le ha explicado, insisto, no es un proyecto de este equipo de gobierno, no lleva el sello del equipo de gobierno de Rafa Mateos, lamentablemente por responsabilidad y por interés general, porque nosotros tenemos que velar por el interés general, hemos continuado con este proyecto y ahora mismo está judicializado y en manos de... Pues somos muy sensibles a las demandas, de hecho, tanto hemos pedido a los servicios técnicos como nosotros por parte de la Concejalía de Infraestructuras y de Urbanismo, nos hemos preocupado muy mucho que el proyecto como tal que se ha presentado proteja en la medida de lo posible las especies arbóreas que están en ese espacio, que así es, y de hecho así se ha conseguido en ese proyecto, y ahora estamos un poco a expensas, insisto, de la declaración, pero somos muy sensibles y entendemos muy mucho al ciudadano que se queja porque ese proyecto no le guste, no le cuadre, o entienda que va en contra un poco de los intereses del barrio, de los intereses de la vida que se hace allí en esa zona del parque, ¿no? Bueno, otro proyecto que sí forma parte del sello de Rafa Mateos es el macroparque en la Ribera del Marco, ¿no? Eso formaba parte de su promesa en el programa electoral. Ya sabemos que es un proyecto a largo plazo, indudablemente, y hay una preocupación en esa zona. Hemos estado precisamente hace unos días con ellos y luego lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar, ¿no? Con la expropiación de algunas zonas que encierran un valor social e histórico muy importante, que forman parte de la esencia de la Ribera del Marco, si de pronto todo eso desaparece y se hace un proyecto completamente diferente, ¿no? Que también
tenga un impacto medioambiental, porque recordemos que esa zona es como el centro neurálgico de la plantación de árboles. De hecho, lo siguen haciendo, ¿no? Y con mucho éxito, ¿no? ¿Cómo se encuentra ese proyecto? Pues bien, eso, hablas de macroproyecto, yo diría que es un proyecto estratégico y fundamental en la ciudad, ese corredor verde de la Ribera del Marco, con el que nuestro alcalde, Rafa Mateo, concurrió a las elecciones y presentó como gran proyecto de ciudad. En el marco, has dicho largo plazo, yo diría que corto, medio y largo plazo, porque diríamos que hay que pensar en fases, pensar en pasos, pensar en estados en los que se encuentra ese proyecto, que te agradezco por eso la pregunta, ¿no? Ante todo, cuando Rafa Mateo se presenta a estas elecciones y ese proyecto es refrendado por una gran mayoría de cacereños que votó al proyecto que representa Rafa Mateo, una de las cuestiones vitales que presentó de ese proyecto era que la Ribera del Marco había que protegerla y había que mantener sus usos tradicionales, con lo cual ese alarmismo en torno a proyectos que parece bueno, pues afecciones que ahora con los desarrollos urbanos o sobre todo con la recuperación de espacios privados para el uso público, porque el proyecto de recuperación de las zonas que se van a recuperar de espacios urbanos ocupados, humanizados, pero que se van a recuperar como espacios verdes, como espacios de recuperación para el corredor verde, lo que pretende es proteger los usos tradicionales porque era uno de los grandes proyectos y de las grandes piedras fundamentales que sustentan el gran proyecto de la Ribera del Marco, mantener y cuidar los usos tradicionales. Y efectivamente no hay ningún movimiento en torno a que se vaya a eliminar ningún uso tradicional, al revés, se va a recuperar, se va a poder desarrollar más. Con lo cual, yo creo que, insisto, es un gran proyecto. Hablaba de medio, corto, medio y largo plazo, porque dentro de lo que es la ribera y fundamentalmente de los espacios más degradados de la ribera, lo primero que tenemos que hacer es una gran infraestructura que permita que todas las aguas, todos los residuos, todas las aguas mal encauzadas que tiene esa ribera se reconduzcan, se recojan y lógicamente se eliminen, ¿no? Porque lo que hay que hacer primero en nuestra ribera es evitar el agua que no le corresponde a una ribera, a un espacio verde, y no le corresponde a una ribera con buena salud, si me permites la expresión, ¿no? Entonces, eso a corto plazo, nosotros tenemos un gran trabajo de limpieza en las zonas más deterioradas de la ribera, limpieza de vegetación que es invasora. Tenemos el proyecto de la limpieza de la charca, que también es uno de la charca del Marco, de la charca que todo es conocido y fundamental en ese espacio. Hemos trabajado y el alcalde Rafa Mateo, hemos tenido la oportunidad de estar en Madrid, en la Confederación Hidrográfica del Tajo, para demandar también que la Ribera del Marco de Cáceres sea tratada como muchas otras ríos o riberas que se encuentran en espacios urbanos, tanto de la propia Confederación Hidrográfica del Tajo como las que tenemos en nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué no va a tratar la Confederación igual que trató en su momento la Confederación Hidrográfica del Guadiana a Badajoz y a Mérida? Entonces nosotros hemos ido a demandar y reclamar esa atención. Y también para que gestionemos de forma normal, natural, tanto con esa confederación como con el Ayuntamiento de Cáceres, que podamos gestionar ese mantenimiento, limpieza y conservación del propio cauce de la ribera, ¿no? Que es otra de las cuestiones importantes. Eso por un lado. A medio plazo, bueno, pues en el último pleno pudimos aprobar el convenio con Aquaes, que es la empresa pública de las cuencas de España, que va a ser la encargada, o está siendo la encargada de hacer el proyecto de toda la reordenación y reubicación del saneamiento que afecta a la Ribera del Marco. Ese convenio, que es un convenio de una gran inversión que afecta a todos los colectores de la ciudad, que afecta a también la EDAR, la estación de depuración de aguas residuales, todo ese convenio, una de las partes importantes es la reordenación y reconversión del cauce de la Ribera del Marco, y ese era un proyecto fundamental que en los primeros meses a este que le habla el alcalde le dijo: ponte con ese proyecto, ponte con ese convenio, trabaja sobre ahí, porque esto va a ser una de las piezas fundamentales para el inicio de la gran reconversión de la ribera. Eso es a medio plazo, como te digo. ¿Van a ir viviendas? ¿Van a ir viviendas? En esa zona. ¿En qué zona? En la zona de la Ribera del Marco, donde se tiene pensado hacer el parque. No, a ver, el concebir la Ribera del Marco es concebir la Ribera del Marco desde su inicio en la ciudad hasta el final de la ciudad, que estamos hablando que es hasta el final, digamos, de lo que es los usos tradicionales, que son todas las huertas.
El proyecto de la Ribera del Marco es un proyecto integral, no es un proyecto de desarrollo urbano, urbanístico, ni se va a construir ninguna vivienda. Rafa lo decía muy claro, Rafa Mateos lo decía muy claro en la campaña y ahora también. Cáceres ha estado viviendo de espaldas a la ribera y ahora lo que vamos a hacer con este proyecto es mirar a los cacereños a la ribera. La ribera ha estado lamentablemente maltratada históricamente en Cáceres y nosotros nuestro proyecto es cambiarlo. Ese sí es un cambio a largo plazo, un cambio a largo plazo que va a necesitar de un plan director, que es en lo que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando ahora primero en la mejora de las condiciones del saneamiento y de todo lo que son las conducciones de agua, todos los colectores que están afectando a la ribera actualmente, que son una barrera visual, pero una barrera también arquitectónica. Eso estamos trabajando en la gran inversión de Aquaes que va a hacer en la ciudad de Cáceres y cuyos proyectos están ya casi desarrollados y que yo creo que podrán empezar a salir a licitación en el año 2025, inicios del 25. Por otro lado, estamos trabajando en lo que es la limpieza y mantenimiento de los espacios que están también más deteriorados, sobre todo por la invasión de la vegetación. Hemos estado, por ejemplo, quitando árboles secos que lamentablemente los olmos están afectados por la glaciación. Hemos estado trabajando en diferentes cuestiones, pero sobre todo también ahora estamos en sacar a licitación el plan director de la ribera, que es donde se van a recoger primero lo que sería todo el estudio actual de la realidad, lo que va a recoger también todos los futuros proyectos que se puedan desarrollar, pero proyectos dirigidos al medio ambiente, a la recuperación de los espacios para, lógicamente, los ciudadanos y, sobre todo, a la recuperación de usos tradicionales que han permitido que la ribera fuera el inicio de la vida en Cáceres, ¿no? ¿Y será viable para un ayuntamiento el mantenimiento de un proyecto así? Estamos hablando de un macroparque, un parque muy grande, con muchas dimensiones. Sí, efectivamente, lógicamente, el primer paso es reconvertir y el segundo paso es mantener, ¿no? Porque yo creo que es un ejemplo un poco parecido a lo que ocurre en el Parque del Príncipe, ¿no? El Parque del Príncipe fue el gran proyecto también en el mandato de la alcaldesa Elena Nevado y ahí hubo una claridad absoluta sobre qué había que hacer con el espacio que había que recuperar y que costó tantos millones de euros y tanto sacrificio a los ciudadanos de Cáceres a través de unas expropiaciones que en su momento tuvo que asumir este ayuntamiento y que se asumieron también, como te decía antes, por pura responsabilidad, pero después de que eso había pasado a patrimonio de los cacereños, ¿cómo no vamos a ampliar esa zona verde del parque, que es todo lo que se consiguió y se ha conseguido hacer? ¿Y ahora qué paso es el siguiente? Pues el siguiente es que a través del mantenimiento de zonas verdes, pues lógicamente la inversión pública es muy importante por parte del ayuntamiento para mantener. Si lo que se trata es de recuperar, el objetivo de este equipo de gobierno es recuperar espacios y para después mantener, porque lo que no se puede hacer es invertir para después abandonar, ¿no? Pues yo, si me lo permite, voy a agradecer a los ciudadanos que se han dedicado durante tanto tiempo al mantenimiento de la Ribera del Marco, movimientos asociativos, gente que, bueno, de buen hacer ha ido a hacer desde plantaciones de árboles hasta labores de limpieza, ¿no? Y como decía Rafa Mateo, hemos vivido de espaldas a la Ribera del Marco. Pues la Ribera del Marco, que también ha sido muy utilizada en campañas electorales, porque venía muy bien utilizarla, que luego pasaban los años y veíamos ese abandono, ¿no? A ver si ahora ya es verdad que se ponen las pilas Yo creo que, y se empieza a mimar y a darle ese respeto y esa dignidad a una zona tan importante en la cultura y en la historia de la ciudad. Bueno, otro proyecto también de este equipo de gobierno, el Boulevard de la Virgen de la Montaña, de la Avenida de la Virgen de la Montaña. También suscitó muchas polémicas, se van a talar los árboles, no se van a talar, qué concepto de... Claro, yo a veces que pienso que cuando se habla de bulevares, a veces no se tiene en cuenta quizá que el objetivo de crear un bulevar es darle más sostenibilidad a una ciudad, crear más espacios verdes, hacer que la movilidad sea más sostenible, andar más, coger menos el coche, pero la reacción, como lo ha entendido la ciudadanía, ha sido otra completamente distinta. ¿Cómo está ese tema? Bueno, si me permite, es un sector de la ciudadanía, ¿no? Un sector de la ciudadanía que, bueno, que lógicamente pues se preocupa de algunas cuestiones, pero es verdad que yo lo que siempre pido, y además nosotros hemos mantenido reuniones también, como igualmente antes hablabas del Parque del Príncipe, hemos mantenido reuniones con colectivos que se han preocupado y han consultado sobre ese proyecto, ¿no? Es otro proyecto con el que se presentó Rafa Mateos a las elecciones y que fue también refrendado. Y lo que has hablado de algo muy importante, la movilidad urbana y la movilidad sostenible. El primer problema que tiene la Avenida de la Montaña, yo creo que huelga decirlo y es sencillo, es un problema de movilidad y de seguridad.
Es un espacio donde el tráfico fluye constantemente, donde pues hay vehículos incluso como autobuses urbanos que la trazan a diario. Espacios que están repletos de aparcamientos de coches, que en algún caso están en cierto modo desordenados. Hay zonas de carga y descarga, hay acerados estrechos que evitan el normal desarrollo del peatón. Hay el bulevar, bueno, pues lógicamente está en parte ocupado por terrazas, que es algo maravilloso, que en Cáceres las terrazas se viven y hay que fomentar el uso de las terrazas porque Cáceres disfruta en la calle, como todos podemos comprobar. Y por otro lado, lógicamente tiene un cierto deterioro del material inmobiliario urbano y de todos los materiales que se utilizan tanto en las capas de rodaje como en las zonas peatonales. Con lo cual, una avenida como la nuestra, la avenida tan importante para Cáceres, que en su momento fue tan importante en ese desarrollo de la trama urbana y en el ensanche cacereño, que lo conocemos perfectamente, porque los que también concurrimos a unas elecciones conocemos la historia de Cáceres, ¿eh? No nos hace falta que alguien nos la vuelva a relatar, sino que somos muy responsables porque si estamos en esto estamos por el amor que tenemos por Cáceres, ¿no? Entonces es cierto que que puede haber siempre cierta controversia. En ningún caso ese proyecto ampara la tala ni la eliminación de ninguna de las especies tan importantes que hay en esa avenida. De hecho, ese proyecto salió a licitación y se detectó que tenía un problema técnico, entre otros, porque no había introducido y había amparado la ordenanza de la protección del árbol, ordenanza que este ayuntamiento lleva a gala porque además se aprobó de forma casi unánime, si no me equivoco, unánime, y que protege a todas las especies y la arboleda de nuestra ciudad. Con lo cual nosotros como equipo tuvimos la voluntad de revisar ese documento, que era un documento técnico, y se retiró para poder introducir eso, con lo cual no debe haber ninguna preocupación sobre sobre que el proyecto pueda afectar, pero sí es cierto que el proyecto tiene que tener unos parámetros fundamentales de seguridad vial, de movilidad, de mejora de la movilidad. Tenemos que ganar espacio al peatón porque es evidente, yo creo que es evidente que quien vaya y utilice esa avenida peatonalmente sabe las limitaciones que tiene. Tenemos que renovar, lógicamente, las infraestructuras, tanto las infraestructuras del subsuelo, el saneamiento y demás, que van dentro de ese proyecto, que es lo que el ciudadano no ve, pero que también hay que pensar en ello, toda la infraestructura, y tenemos que, lógicamente, siendo una avenida tan importante para Cáceres, mejorar la vida de los ciudadanos. El objetivo de ese proyecto es mejorar la vida de los ciudadanos en ese espacio tan importante como es Cáceres. Aquí nadie ha dicho que va a eliminar ningún bulevar, aquí nadie ha dicho que va a eliminar ningún... Ahora sí, y sí me permito decirlo, sí vamos a prescindir de aparcamientos y vamos a dar mucho mayor protagonismo al peatón, protagonismo a la seguridad y protagonismo al verde. Ese es un proyecto verde, es un proyecto protector, es un proyecto de movilidad urbana sostenible y es un proyecto de seguridad. Y es una avenida utilizada por una guardería, por un colegio, por un instituto de lenguas modernas, por pequeños empresarios que tienen sus negocios allí, por muchos restaurantes y cafeterías. O sea, es que son empresas que dan servicio, pero que exigen que el peatón pueda estar cómodo y seguro. Y yo creo que en Cáceres todos los casos de mejora de los espacios para la movilidad de los peatones han sido casos de éxito. Y yo creo que no hay que, digamos, poner el parche antes de la herida. En esta ciudad somos muchos de eso. Hay que ser paciente, participar en el proceso necesario y participar cuando llegue el momento y, sobre todo, respetar los tiempos y respetar que los proyectos que, insisto, han sido refrendados por los ciudadanos, bueno, pues sean posibles y se desarrollen en la ciudad para mejorar la calidad de vida de Cáceres. Bueno, aquí hay que apuntar la importancia que tiene el uso del transporte público, ¿no? Fundamental. Que conlleva gestionarlo muy bien para que el ciudadano cada vez más se acostumbre a utilizarlo y no tanto su coche particular, ¿no? Efectivamente, nosotros, claro, ese es el gran reto de las ciudades como la nuestra, ciudades de 100.000 habitantes o más, porque yo creo que en Cáceres vivimos más de 100.000 habitantes, es una evidencia, pero está claro que la mejora del transporte público, la mejora del transporte urbano son fundamentales y son vitales. Esa avenida, como te decía, es una de las avenidas que utiliza una línea que es de las más utilizadas en nuestra ciudad, que es la línea 8, y está claro que engarza muchos puntos diferentes de distintos tramos de nuestra ciudad. Y el transporte público es fundamental, ¿no? El fomento y el uso y sobre todo también el buen, en fin, que tenga una buena oferta atractiva para que el cacereño lo utilice.
Y para terminar ya, Pedro, porque no tenemos mucho más tiempo, pues lo hacemos con un proyecto heredado, que también ha tenido su peso en polémicas y en una trayectoria que ha suscitado, yo creo que ambas posturas muy diferentes, ¿no? A favor por un lado, en contra por otro, ese debate en el que se encuentran políticos como tú, que llevan las concejalías de medio ambiente, ¿no? El crecimiento urbanístico y económico de una ciudad frente al interés de conservar y preservar el medio ambiente. A veces es difícil de conjugar ambas partes. Pero bueno, la mina de litio sigue ahí. Europa sigue incentivando que se utilice el litio, ¿no? como una forma nueva para nuestros mercados y luego, bueno, pues un proceso que no está parado. Se está haciendo ahora, ¿no? Un estudio de impacto medioambiental que seguramente después del verano ya sabremos cuáles son sus resultados, ¿no? Pues mire, sobre esto una reflexión previa. Si un equipo de gobierno en Cáceres se puso en contra de un proyecto que era una auténtica barbaridad y que iba a suponer una agresión importante a nuestro entorno y a nuestro medio ambiente, fue un equipo de gobierno del Partido Popular, ¿no? En su momento, cuando el proyecto de la mina de litio era un proyecto de una mina a cielo abierto, que con todos los efectos y consecuencias que conocemos en su momento, que conllevaban ese proyecto, que estudiamos, que valoramos en su momento, y se me permite la expresión, porque yo sí estuve en parte de ese equipo de gobierno, y que nos negamos o nos pusimos enfrente, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Nosotros seguimos con esa actitud, que todos los proyectos que no sean viables, que no sean jurídicamente posibles y que no tengan su declaración de impacto ambiental clara, pues, o sea, no se pueden permitir en la ciudad. Este es un proyecto distinto, no conocemos el proyecto, conocemos la información que tanto la iniciativa industrial en este caso está dando a conocer, y todo lo que supone ese cambio que ha sido, pues el cambio de modelo de explotación, ¿no? El cambio de modelo de explotación, que es bajo tierra, subterráneo, y que bueno. Y nosotros estamos en eso. Yo creo que el alcalde fue claro. Aquí no va a haber nada o no se va a desarrollar nada que no cumpla con la ley, con la norma, con los informes técnicos fundamentalmente y con los parámetros que la ley actual ampara y permite. No se va a hacer nada que no tenga una declaración de impacto ambiental, que no tenga los parámetros de las directivas europeas y directivas nacionales y directivas autonómicas y locales. No se va a hacer nada que salte por encima de todas esas normas y que no tenga una declaración de impacto ambiental positiva, y no se va a hacer nada que lo que haga es sustraer, si no me permite, un material que después no va a tener un retorno en la ciudad directo, no va a tener. O sea, nosotros en esa clave seguimos, ¿no? E insisto, yo creo que la iniciativa industrial detrás de esa industria tiene que seguir trabajando para dar a conocer el proyecto definitivo, tiene que seguir aportando la documentación que las normas le exigen, y lo que nosotros tenemos que hacer como ayuntamiento, como administración, primero es dar seguridad jurídica tanto al proyecto como a los ciudadanos. Es lo que nos toca, ¿no? Es responsabilidad que es de la que, si me permite, decía en el inicio de esta entrevista, ¿no? Nosotros tenemos que tener ante todo responsabilidad, con lo cual los cacereños tienen que tener tranquilidad y tienen que saber que nosotros siempre, este equipo de gobierno, va a salvaguardar el interés general por encima de cualquier interés particular o interés que determine, y no va a hacerse nada en contra de la norma, en contra de lo que marcan las leyes y en contra de, sobre todo, de la calidad de vida de los cacereños, ¿no? Pues ha sido un placer, Pedro Juan Muriel, Encantado. haber charlado un ratito contigo sobre todos estos asuntos que yo creo que preocupan mucho a los ciudadanos, sobre todo por las consecuencias de esos posibles impactos medioambientales. Por supuesto. Y dar un poco de luz, ¿no? al desarrollo de proyectos de los que se ha hablado mucho anteriormente con el anterior equipo de gobierno, otros, como decíamos, muchos más novedosos, y con el tema de la mina de litio, pues tocará esperar para ver en qué punto se encuentra esa nueva propuesta una vez que ya haya salido ese informe del impacto medioambiental, ¿no? Hombre, a nadie le gustaría tener una mina a 2 kilómetros de su centro urbano, ¿no? Que pudiéramos escuchar o sentir los temblores, que pudiera perjudicar la superficie de monumentos de la parte antigua. En definitiva, el panorama no es de lo más atractivo para la ciudadanía cacereña, ¿no? Pero confiemos en sus palabras, esperemos a los plazos
y sobre todo a una decisión responsable en el bien común, pensando en el bien común de todos los ciudadanos. Sí, por supuesto, porque además, sobre todo en lo que son competencias del ayuntamiento, el ayuntamiento siempre va a estar ahí, a la de los ciudadanos, por supuesto, en lo que nos toca a nosotros. Pero es cierto que también, lo ha comentado antes, ¿no? Estamos hablando de Europa, de sus políticas de desarrollo, estamos hablando de muchas cuestiones que a veces sobrepasan, digamos, la responsabilidad última que tiene un concejal de un ayuntamiento como el de Cáceres o incluso un gestor de la política autonómica, ¿no? Entonces, sí es cierto, nosotros vamos a estar ojo a visor en todos los aspectos y sin alarmismo, sin preocupación, con mucha responsabilidad, con mucha sensatez, valorando siempre el interés general. Yo creo que es lo que nos mueve a todos y lo que tenemos que trasladar cierta tranquilidad, seguridad a los cacereños, porque bueno, yo tengo que decir, y permíteme que te diga, que están en buenas manos, ¿no? Para eso, sobre todo tranquilidad, seguridad y que vamos a pensar en el bien común, que es fundamental. Pedro Muriel, muchas gracias. Encantado de poder estar con vosotros en el futuro incluso. Encantado. Muchas gracias a vosotros.